ser el que va a catapultar el vamos a llenar iglesias. O sea, los Whitfield y Wesley lo hicieron sin querer, fue sin querer queriendo literalmente, que ellos empezaron a predicar, el mismo Jonathan Edwards, y se causaron esos avivamientos. Pero ellos, como les dije, no tuvieron ninguna intención, no planearon nada, empezaron reuniéndose ahí entre ellos y diciendo cuál era el verdadero evangelio y cuál era la verdadera predicación, y lo empezaron a hacer. Pero que va a llegar después, pues nada más va a decir vamos a llenar a las iglesias, y sí las llenaron, sí, pero las llenaron de inconversos. Entonces vamos a ver a Charles Finney. Y este hombre Charles Finney es causante, ¿verdad?, de lo que le llamamos la banca ansiosa, ¿sí? Charles Finney es ordenado en la iglesia presbiteriana en 1824. Su base presbiteriana pudiera estar bien, ¿no? Porque como vimos, los presbiterianos no venían mal. Y acuérdense que hablamos de tres esencialmente: bautistas, metodistas, presbiterianos en Europa, y ya cuando llegamos a América, puritanos, ¿sí? Los puritanos van a meterse con presbiterianos, bautistas, con todos, ¿sí? Los puritanos. Rápido ganó la reputación como evangelista. Él vio que sus medidas eran completamente necesarias para el evangelismo, y noten, eso empieza por hacer una autoevaluación. No debemos de buscar ninguna situación pragmática dentro de las iglesias. No porque funcione quiere decir que es bendición de Dios. Muchos pastores, a veces andan hasta en adulterio, ¿sí? Y mira, pero la iglesia está llena, quiere decir que el Señor me bendice. No, no confundas, ¿no? El pecado es pecado. Y pues no tenemos por qué tener estrategias. A mí cuando me preguntan, bueno, ¿cuál es la estrategia de crecimiento de la iglesia? Ninguna. Sí, si hay una estrategia, solo la puedo definir como predicación profunda, clara y precisa. Y lo demás que lo haga Dios, ¿no? No es voy a hacerle así y asado para que la gente venga, ¿no? Pero, por ejemplo, varios ejemplos históricos, sí, mucho está basado en la oración. Claro, la oración. Hay un punto, no, yo no creo que vaya antes, yo digo que tiene que ir al igual, pero hay un pasaje clave en la oración, 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Están orando ahorita? La vida es la que muestra esa oración. En efecto, es un momento en donde intimamos con Dios. Pero yo oro mucho en el tráfico, y créanme lo que ni me hinco ni cierro los ojos, ¿no? Pero la oración es algo constante, y muchas veces la oración es: Señor, ¿qué quiere escuchar la gente el domingo? Y no porque me vaya yo a orientar al pragmatismo, sino este es el pasaje que me tengo que compartir. Yo tengo que compartir las verdades que yo estudié, pero ahora ¿cómo se las explico a la gente para que lo entiendan? Y esa es la oración. Eso es oración. Y esa oración sin cesar, pues es incansable, ¿no? No va, como decimos, no va como un plan previo a una actividad, no porque sea mala. En el caso de los avivamientos, no dijeron vamos a orar para ver cómo le hacemos para llenar iglesias, ¿no? De hecho, eran hombres de oración. Ya, sí, y nunca dijeron queremos llenar iglesias, que no, simplemente queremos extender el evangelio, queremos que más gente conozca. Eso sí lo decían, pero su estrategia no era voy a traer más adeptos a mi congregación o a mi denominación. No era la idea, era expandir el evangelio. Sí oraban, pero como vimos en los avivamientos, predicación. Sí va la oración ahí, pero la oración no buscaba llenar su congregación, sino extender el reino de Dios. Y ese debe de ser nuestro objetivo.
extender el reino. Si vienen a mi iglesia o no vienen, ¿qué me importa? ¿No? O sea, la idea es que se lleven el mensaje claro y a veces, o sea, nosotros recomendamos de las iglesias que tenemos contacto, ¿no? O sea, pues por ver ahorita aquí a la de Santiago, ustedes con Marco, ¿no? Si alguien nos habla y nos dice, ay, vivo en la zona, pues mira, ahí hay una iglesia. ¿Sí? No es garantía y no porque no lo creemos que han estudiado en el seminario y la doctrina que hay va a ser buena, ¿no? Pero la idea es que la oración no debe de tener como idea el ganar adeptos, sino extender el reino de Dios. Y con este hombre va a tener ese enfoque, sí, llenar las iglesias y el evangelio. Dice él, vio que sus medidas eran completamente necesarias para el evangelio, pero ninguna era nueva, solo eran tomadas de los campamentos metodistas. O sea, él copió lo que se hacía en esos campamentos metodistas y lo sacó de los campamentos. Fue y lo hizo público. Él va a rentar carpas tipo circo, va a ir de manera itinerante, y va a lograr sus objetivos. Finney negó la depravación total, dijo que el hombre tenía la habilidad suficiente para salvarse a sí mismo. Llevó al extremo su arminianismo, ¿no? O sea, no solamente puede decidir por sí mismo, sino, dice, es capaz de salvarse a sí mismo. Finney dijo que los avivamientos tenían que ser no solo esperados, sino promovidos, ¿se dan cuenta? Él quería promoverlos por medio de medios diseñados y adaptados especialmente para este objeto. Criticó a aquellos que enseñaron que los avivamientos eran solo por la intervención divina. No era un milagro, decía él, no son como la lluvia o el trueno o un terremoto que llega sin saber por qué. Él decía, hay que generarlos, los avivamientos. Pero, insisto, lo que vimos es que nadie los planeó. Él le ayudaba a Dios, sí, y decía, hay que ayudarle a Dios, ¿no? Los métodos de Finney causaron controversia con el presbiterianismo de New England o Nueva Inglaterra y con todo el cristianismo americano. Provocó una división en las escuelas presbiterianas. Finney afirmaba que sus medidas garantizaban resultados y avivamientos, y ojo ahí, ¿no? Garantizaban. En Estados Unidos hay una fundación, asociación, que te dice, nos vamos a tu iglesia, analizamos cómo está tu iglesia y te decimos qué hacer para que crezca. O sea, como asesoría así, hizo 9,000, ¿no? Pero y han de cobrar como gente grande, ¿no? Pero ¿de dónde sacan eso? O sea, tenemos que saber que nuestro objetivo es predicar el mensaje de la palabra. De ahí la predicación expositiva. La predicación expositiva solamente expone el mensaje, no lo manipula, no lo tuerce, no le añade, sino simplemente presenta lo que la Biblia dice, ¿no? Y inventó la oración del pecador. ¿Cuántos de aquí hicieron la oración del pecador? Levanten la mano. Sin pena. Pero él fue el que le inventó. Hasta antes de Finney no había el vamos a hacer esta oración tú y yo juntos y a partir de este momento ya eres salvo. No existía. Él fue el que inventó ese sistema y ahora, ¿cómo puedes garantizar que alguien es salvo? Yo digo, a lo más que podemos llegar es a este hombre da muestras de que puede ser salvo. Y este hombre da muestras de que puede no ser salvo. Pero asegurar no lo es y sí lo es, ¿dónde? O sea, nada más, y piensen, puede haber alguien que se esté comportando de una manera impía, cometiendo pecados como en la iglesia de Corinto, ¿se acuerdan? Que uno andaba con la mujer de su padre, ¿no? O sea, pues nada más decimos, pues ese no es un comportamiento cristiano. Podemos suponer que no es creyente. Y podemos ver a otro que sí se ve obediente, todo muy bien, todo bueno, pues podemos suponer que es creyente. Pero garantizarlo,
Sería tanto como extenderle una indulgencia, ¿verdad? Pues no, no podemos. Entonces, no hay manera en que nosotros digamos, después de hacer esta oración, tú ya eres salvo. No hay manera. ¿Qué nos diría un evangelista a estos modernos si nosotros le dijéramos a alguien que se nos acercara a preguntar qué necesito para ser salvo? Le contestáramos, el viento sopla. ¿Y cómo es? El viento sopla y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es. ¿Qué nos diría un evangelista moderno si diéramos esa respuesta? Nos escupe en la cara fácil, ¿verdad? ¿Cómo dejaste tu oportunidad? Mira, ahí era para que lo hubieras agarrado. O sea, ¿y quién hizo eso? Jesucristo, ¿no? Con Nicodemo. Dijo, tú, Nicodemo, ¿qué necesito para ser salvo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo voy a regresar al vientre de mi madre? ¿No? Y no le explicó. Se fue Nicodemo, ¿sí? Después nos lo encontramos ya convertido a Nicodemo, ¿no? Pero debemos entender que tú no tienes manera de asegurar que alguien es o no es salvo. El joven rico que llegó corriendo y se le arrodilló. Uh-huh. ¿Qué le dijo? Un evangelista moderno le diría Ya. No le diría, solo te falta hacer una cosa, ve y vende todas tus cosas. Y le diría, vente con todas tus cosas. Y aquí te decimos, cómo, ¿verdad? Entonces, él inventa esta oración del pecador y dijo, esto lo puede guiar a un padre y así llevar la salvación a sus hijos. Ian Murray, vive todavía, lo hemos visto ahí en la conferencia de pastores, dice por qué fueron aceptadas las medidas de Finney. Primero, por su visible éxito numérico. Cada vez que ustedes quieran ver éxito numérico, van a tener que inventar algo parecido. Me han hablado, por ejemplo, de la PIB, la primera iglesia bautista de Naucalpan, ¿verdad? De Lomas Verdes. Este año tenemos que abrir 50 estudios más, o no sé el número, 20 estudios o 10 estudios más. Pues ¿quién los da? No, pues no tenemos a 10 maestros. ¿Cómo no? Mire, el hermano fulano, sutano los puede, órale, y ya abrimos nuestros 10 estudios más. O sea, números, y no funciona. Y esa iglesia es metodista, ¿sí? Porque le mete de todo. Ves alcohólicos anónimos, ves carismáticos, ves metodistas, ves meditación trascendental, ves de todo tienen psicología cristiana, ¿verdad? Tienen de todo. ¿Por qué? Porque les interesa el número. Hacen una cumbre de liderazgo anual y traen, de los que me he enterado, a Colin Powell. ¿Sí saben quién era Colin Powell? El general secretario de la defensa. Le digo, bueno, ¿es creyente? Pues si es creyente, algo nos dirá, ¿no? No es ni creyente. Y traen así a puros líder de esto. ¿Y qué nos van a enseñar ellos dentro de la iglesia cristiana? Por muy super líderes que sean, son impíos. No tienen nada que enseñarnos al respecto, ¿no? Entonces, siempre que busquen un éxito numérico, van a tener que inventar algo así, ¿sí? Los cristianos lo demandaban y el verlo era emocionante. La gente quiere ver, créanmelo. Si nosotros dijéramos en esa conferencia que vamos a hacer en Expo Reforma en julio, 17, 18, 19 de julio, están cordialmente invitados, 700 pesos los 3 días, por favor, ayúdenos. Se acaba el anuncio. Si nosotros dijéramos, va a haber sanidades, necesitaríamos pues, el auditorio, ¿no? O va a cantar Alex Campos. ¿A qué? O va a cantar Alex Campos. Va a cantar ahí Marcos Witt. Va a haber prosperidad y va a haber bendición para todos. Se llena, ¿no? Pero si se va a predicar la palabra, no llega mucha. Espero verlos por ahí. Voy a pasar lista, ¿eh? Es más emocionante eso. Es más emocionante dos puntos extras para el siguiente curso de teología histórica que tomen. Si reprueban ya tienen.
Cuando hay algo así de emocionante, la gente va a ir, o como lo que comentábamos de este hombre Rick Warren, ¿no? Pues va a haber autos antiguos, ¿no? Y modelos, y te vas a poder tomar la foto con ellas, ¿no? Pues lo llenamos, ¿sí? Porque la gente quiere ver, sí quiere ver milagros, pero estudiaron los milagros ahí en Teología 1, ya ni se han de acordar, ¿no? Pero los milagros no fueron suficientes. Si hubiesen sido suficientes, todo el mundo hubiera creído, y no creyó todo el mundo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo hizo milagros que le dijeron por Belcebú? ¿Sí? O sea, porque no quieren creer, ¿no? Ya que se veían los resultados, daban credibilidad al predicador. Ay, mira, lo llenó, y entre ellos está Billy Graham, que es un hombre de Dios, que el Señor lo usó y todo, pero hizo más daño a la iglesia, en el sentido de que mucha gente que podemos tener hoy en día en nuestras iglesias cree que es salva, ¿no? Pero a veces sus frutos lo niegan por completo, ¿no? Hacían mucha publicidad a Finney, a pesar de que no se veía el resultado final del daño a la iglesia. Yo creo que eso es lo que estamos viviendo hoy. Tenemos a muchos incrédulos dentro de las iglesias, mucha gente que no cree. Mientras que los verdaderos avivamientos son el trabajo sobrenatural de Dios, el método fue predicar su palabra, humanamente hablando, y permitiendo que Dios hiciera lo demás. Y ese debe de ser nuestra función. Yo predico la palabra en todo. Sí, en la alabanza que haya palabra, en la escuela dominical hay palabra, en la predicación hay palabra, en matrimonios hay palabra, en jóvenes hay palabra, en todos los ministerios. Nuestra preocupación debe de ser que se esté predicando la palabra de Dios, que el himno contenga enseñanzas acerca de Dios, que el himno esté exaltando a Dios, que el himno exalte a Jesucristo, que no me exalte a mí, ¿sí? Que no exalte al hombre. Y así es como nosotros dejamos que Dios haga el otro trabajo. Dios quiere que tengamos una iglesia grande. Nada más yo les preguntaba el otro día, ¿qué harían si en una sola predicación se les convirtieran 3,000? O sea, se volverían locos, ¿no? O sea, ya no, o sea, nosotros hemos pasado en 2 años como de 300 a 600 miembros. Ya dicen, ya no traigan más, ya ahí mueren, ¿no? O sea, ya no queremos más. Pero obvio, no es nuestra medida en nada. Pues quien venga, pues que venga, y pues a ver qué Dios dice, ¿no? Pero la idea es, y crecer, fíjense, de 80 a 600, nada más llevamos 15 años. O sea, planeado, nada. Con estrategias, nada. ¿Cuál es? Predica la palabra. MacArthur le preguntan, ¿cuál es el secreto para tener una iglesia como esta? Predica la palabra. Si ese es el único secreto que hay, ¿no? En el avivientalismo o iglecrecimiento, ahí me está sobrando 2 letras. O el iglecrecimiento, o sea, todas esas metodologías para evangelizar, se debe de hacer uso de todo tipo de presiones psicológicas, oraciones con la idea de obtener la respuesta, elementos de misterio, ¿verdad? Las caídas, y nada más te tocan la frente y te tienes que caer, todo dijimos que era psicosis colectiva, ¿no? Recuerdo un amigo creyente creo que fue con Benny Hinn, no estoy seguro que haya sido con Benny Hinn, pero le dijeron, aquí hay alguien que usa lentes y el Señor lo quiere sanar, ¿no? Y pues como es muy emocional mi amigo, yo, paso al frente, ¿no? Quítate los lentes, ¿no? Ya se quitó, ahora lee esto, ¿sí? Y entonces tienen unas lámparas potentísimas. Yo, por ejemplo, yo uso los lentes aquí, pero si me ponen al rayo del sol, la letra que no alcanzo a leer con los lentes, en el rayo del sol la veo, ¿sí? Porque la luz es muy intensa. Pero si ya me meto a la sombrita, ya no veo. Y entonces a él, yo supongo, le pusieron así unas luces súper potentes, le dieron una letra a la mejor más, ya leo, pues ahora pisotea aquí tus lentes. Y ahí va el otro. Y luego, ¿qué pasó, verdad? Tuve que ir a comprarme lentes.
Pero buscan todo eso, ¿no? Todo eso. Y el Señor dice que hay alguien que está sufriendo ahorita de un dolor en el brazo izquierdo. Y pues sale. Yo, no. Ven, ahorita vamos a orar por ti. Y pues nada más es ahí psicológico, ¿verdad? Ya está sanado, hermano. Y se va. No, sí, ya. No, ya no me duele. No, me dolía y ya no me duele. Ninguna sanidad fue hecha de esa manera en la Biblia. El Señor sanó ciegos de nacimiento, paralíticos, que todo mundo evidentemente decía que estaban paralíticos, ¿no? Enferma la mujer del flujo de sangre, por mencionar algunos. Pero en todos los casos, el endemoniado gadareno, todos los casos, las sanidades que realizó el Señor o los apóstoles fueron inmediatas e instantáneas. No dijeron otras 3 sesiones y quedas ya caminas bien, ¿eh? Lázaro, otros 3 días así y ya se te va a quitar lo adormilado, ¿no? Era inmediato, instantáneo. Y estos hacen todo ese tipo de cosas. El ministerio de las caídas y otras que son empujadas por el predicador. La mayor parte de la gente, después de que sale de esos movimientos, confiesa, pues me dijeron que me dejara caer y me dejé caer, ¿no? O que cuando me tocaran yo me tenía que ir para atrás, que no me preocupara que me iban a agarrar. Entonces, pues yo por eso dije, pues ahí voy, ¿no? ¿Por qué? Porque si no me caigo, ¿qué van a decir los otros, no? Y ha pasado, ¿no? No, pues tú algo traes mal porque no te caes, estás descompuesto. Se me hace que el espíritu no te ha tocado todavía, ¿verdad? Finalmente son entendidas como extraordinarias, pero son en realidad manipulaciones emocionales. Los reformadores, ¿verdad? Bueno, cambiando ya de tema, Finney, creo que, no sé si ya estudiaron más a fondo a Finney en alguna clase del seminario, ¿no? Bueno, posiblemente lo estudien más a profundidad en exégesis, que es como estudiar para predicar, porque ahí se va a mostrar todos esos postulados como no están afirmados por la Biblia. Bueno, eso pasa en ese tiempo, andamos por los 1850 y junto con estos movimientos que les vamos a llamar ya pentecostales, ¿verdad? Con los Wesley, Whitfield, ya están motivados más por el evangelismo. Llega Finney y encuentra tierrita fértil, ¿no? O sea, para que todo lo que él dice se mueva en esa dirección. Y ahí vamos a entrar a un punto en donde la Biblia va a estar bajo ataque, porque lo que menos van a hacer es estudiar la Biblia. Con Edwards, con todos los puritanos, la Biblia se estuvo estudiando de manera profunda, llegando a conclusiones bíblicas, viviendo la Biblia, generando constitución de Estados Unidos en base bíblica, teniendo gobiernos en base bíblica, universidades con fundamentos bíblicos. No fue la panacea, ya lo hemos dicho, pero crecieron mejor, ¿no? Y en ese momento la Biblia va a empezar a estar bajo ataque, ya después de los Whitfield, después de Edwards y con Finney va a entrar un ataque a la Biblia. Los reformadores protestantes se apegaron a la inerrancia y la autoridad de la Escritura y por tanto a la interpretación literal, ¿sí? Acuérdense, cuando hablamos de interpretación literal hablamos del sistema, no de que todo lo que diga la Biblia lo debes de tomar literal. Rechazaron la tradición católica y la escuela alegórica, que era la contraparte de la interpretación literal de Orígenes de Alejandría. Su búsqueda era saber cuál había sido la intención original del autor original, a la audiencia original en su contexto original. ¿Qué eso? ¿Cómo le llamamos a eso? Sana doctrina, ¿verdad? Su búsqueda, con la llegada de la Ilustración desde los 1650 y con el crecimiento del escepticismo racional, el mensaje de la Biblia estuvo bajo constante ataque. Algunos teólogos liberales, Johann Gottfried Eichhorn, maestro en Alemania en la Universidad de Jena y Göttingen, considerado el fundador del criticismo del Antiguo Testamento. Ese criticismo del Antiguo Testamento empezó a meter ideas de la falsa autoría del Antiguo Testamento y empezaron a buscarle
partes añadidas, según ellos, ¿verdad?, con metodologías meramente humanas y derribando el que esto fuera así. Si ustedes tienen buenos comentarios bíblicos, cada vez que estudien sobre todo un libro del Antiguo Testamento, tienen que pasar por la parte del criticismo textual, porque hay que decir por qué sabemos que el autor de tal o cual libro del Pentateuco, por ejemplo, fue Moisés, y hay que derribarle sus bases a estos hombres, porque estos son teólogos liberales. ¿Qué son estos teólogos liberales? Teólogos que no tienen al Espíritu Santo. Entonces se encuentran todas esas cosas. Él enseñó que las escrituras hebreas fueron originadas por varios autores o editores antes de llegar a su forma final. ¿Qué usan? Al estudiar el griego, ¿verdad?, al estudiar el hebreo, determinan que hay cambios en la forma de la escritura. Pero recordemos que muchos de los que escribieron la Biblia pues no eran propiamente sabios, no eran propiamente escritores, simple y sencillamente siguieron la orden que Dios les daba de escribir la palabra, y eso pudo haber generado cambios en su forma de escribir, ¿no? Asumió que todos los milagros que había en las escrituras podían ser explicados por medios naturales, no los explicó. Eran como un candidato que anda por ahí, ¿verdad? Te lo puedo explicar si tienes duda, ¿no? Pero no lo explica, ¿no? Explicó que los eventos milagrosos y conceptos acerca de Dios eran adiciones que no tenían valor real para la sociedad moderna. O sea, eso de los milagritos que nos habla la Biblia, o sea, ya se lo creyeron, ¿no? Porque eran más ignorantes, pero ya no tenía efecto para nosotros. Es un teólogo liberal, ¿sí? Nosotros creemos, por medio de nuestra interpretación literal, que todo lo que dice la Biblia es inerrante, es verdad en su totalidad, pero ellos empezaron a meter esta idea, y tristemente hay iglesias que llegan a utilizar comentarios de este tipo y llegan a conclusiones como la de que Génesis 1 al 11 es poesía, por lo tanto no puede ser tomado como autoritativo. Pero debemos de estudiar la poesía en el contexto de aquellos tiempos. La poesía era una forma de escritura porque lo que se quería era que trascendiera la enseñanza, y la mayor parte de la enseñanza se transmitía de forma oral. Entonces era mejor que fuera poética porque era más fácil recordarlo si se seguía una secuencia. O sea, ¿cuántas canciones no saben incluso del mundo nada más porque las han escuchado? Entonces era la idea de la poesía, pero ellos la están atacando abiertamente desde entonces y hasta nuestros días. Cuestionó la autoría de varios libros de la Biblia, dijo que los evangelios estaban basados en otros escritos arameos previos. Y es como muchos, han escuchado gente que dice que la Biblia tiene errores. Yo he buscado y buscado que me digan, a ver, dime un error, dime cuál es el error, para que juntos lo veamos. Nada más dicen la Biblia tiene errores, pero no dicen, mira, este es el error. Muchos de los errores que marcan son errores, se sabe, o sea, sabemos exactamente qué errores hay en algunos escritos, porque ya les expliqué, estaban dictando, y a veces una palabra podía cambiar cuando se le agregaba una letra muda, pero a ti cuando te decían la palabra no sabías si era la que tenía la letra muda o la que no la tenía. Entonces, lo más lógico es que le preguntaban era con H o sin H, ¿no? Para que supieran cuál. Y a veces por el cansancio, por la rapidez, pues pasaba que había ese error. Y entonces eso nos da errores como algunas edades, algunos periodos de reinado, porque un número puede cambiar por simplemente adicionarle una letra más o una letra menos, ¿no? Y también había veces que el que estaba dictando, por voltear, por distraerse, se brincaba un renglón completo, y entonces en la siguiente versión de la copia de la Biblia venía con ese renglón faltante, y entonces estos críticos textuales dicen, hay 10 copias como esa,
Entonces hay 10 errores en la Biblia. Y les no, espérate, o sea, es un error, la falta de un renglón. Hay 10 copias, pero es el mismo error. Y ellos lo contabilizan como 10 errores. Y así hay otro error que se encuentra 35 veces en un escrito. Entonces dicen, otros 35 errores. No, es el mismo error repetido 35 veces. Y eso es lo único que yo he encontrado que marcan como errores. Y otros que pues te da risa, ¿no? Como, ¿por qué Dios dice que no debemos matar y hay guerras y todo? No, Dios habla de no matarás en tu relación con el prójimo, no mates por motivos egoístas. Pero una nación puede ir en contra de otra porque sabemos que Dios está moviendo las piezas del ajedrez, entonces no hay contradicciones, ¿no? No hay errores, simple y sencillamente hay contextos y unas palabras dichas en un contexto significan una cosa y dichas en otro significan otra cosa. Pero estos críticos textuales pues nada más están metiendo ideas. Otro hombre que intervino en esto, un muy buen exegeta, Friedrich Schleiermacher, llamado el padre de la teología liberal. Él influenciado por el pietismo reformado. ¿Se acuerdan que vimos una parte del pietismo que está entre los anabaptistas y los, después los menonitas? Ellos eran los pietistas, los menonitas, ¿no? Que querían vivir piadosamente, entonces cierran su núcleo para no contaminarse. Ellos eran los pietistas. Pero él fue influenciado por ese pietismo y tenía dudas acerca de la fe cristiana, y esto se le incrementó cuando fue a la Universidad de Yale. Yale era de influencia racionalista, y ahí introdujo el denominado criticismo histórico. Este criticismo histórico todavía no llega a México, esto es muy nuevo, ¿sí? Le llaman la búsqueda del Jesucristo histórico. Y esta corriente habla de que Cristo, dependiendo del contexto histórico en donde la gente creyó en él, pues tiene diferentes connotaciones. Entonces hay tantos Jesucristos como periodos o épocas de la historia en donde la gente creyó de diferente forma en él, ¿sí? Entonces no es como lo diga la Biblia, sino como cada momento histórico creyó en Jesucristo. Hay que investigar cómo creyeron en la época medieval, prerreforma, en la reforma o antes, ¿verdad? Cómo creían en Jesucristo, para saber entonces sacar un promedio y decir este es Jesucristo. Y no ir a la Biblia a buscar qué se nos dice de Jesucristo, ¿no? Esto es el criticismo histórico, ¿verdad? Sí, claro, sí, él nada más lo expone, sí, él lo expone, pero sí ahí estaba, influenciados, como dijimos, por la influencia racionalista y por el pietismo. Entonces, ¿cómo lo vieron cada quien en su época? En lugar de ir a qué dice la Biblia de quién es Jesucristo, ¿no? Entonces era como hacer a un lado la Biblia, ir a buscar lo que cada momento histórico determinó quién era Jesucristo, ¿sí? Su escepticismo creció y pronto rechazó la ortodoxia de su padre. Fue influenciado por Kant, Platón y Aristóteles. Se iban, ¿no?, hasta atrás. Y les digo, eso no ha llegado a México. Por ahí viene, se llama la búsqueda del Jesucristo histórico, así le han denominado al tema. Este hombrecito, Friedrich Schleiermacher, se gradúa en 1794 y en 1796 capellán en Berlín, después pastor en una iglesia. Durante ese tiempo es influenciado por el romanticismo. Aquí viene otra deformación con él, lo que lo lleva a enfatizar la emoción y el sentimiento en sus escritos. ¿Qué es esto? ¿A qué suena? ¿Verdad? Si vamos a mover emociones, pues él está sentando las bases para todo ese pentecostalismo que va a llegar a años después. Acuérdense, Finney nace por ahí, por 1800, creo que fue 27, dijimos, y él va a ser influenciado por todo este emocionalismo, los va a llevar a ellos, ¿no?
de 1804 a 1807 sirve como profesor de teología en Halle. En 1810 se funda la Universidad de Berlín y comienza a enseñar ahí. Defiende la fe diciendo que la base no son la razón o las ideas, no era el compromiso con la autoridad de la Escritura, sino una conciencia religiosa. Y esto, si ustedes oyen, por ejemplo, a Paul Washer, ya ven que Paul Washer es bien emocional en su predicación. Él, porque lo he oído directo de su boca, no está de acuerdo con la predicación expositiva, ¿sí? Porque dice que la predicación expositiva le quita toda la emoción al predicador. En parte tiene razón. Cuando tú predicas expositivamente, lo van a ver, y solo das datos, porque eso es lo que van a hacer en la exégesis, encontrar datos, encontrar información, y a veces solamente entregan la información sin que haya una propia aplicación con pasión. Han escuchado a Lawson, Steve Lawson, la pasión que tiene, la fuerza que tiene cuando predica. Cuando no hay pasión en la predicación, el mensaje se convierte en la entrega de simplemente información y datos, ¿sí? Entonces tiene hasta cierta medida tiene razón Paul Washer, pero hay que balancear, que no haya pura emoción y que no haya solo información, sino que haya información entregada con pasión para que surja su efecto en la gente. Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, si a ti no te impacta el pasaje que estás estudiando, si a ti el pasaje no te enseñó nada, tú no vas a poder predicar con pasión. De ahí que cuando haces exégesis, acuérdense, hermenéutica son las herramientas que se usan en la exégesis. Cuando tú haces exégesis, ¿verdad? Estás en búsqueda de información que tú no tienes, en búsqueda de un entendimiento que tú no tienes. Porque si tú llegas a un pasaje y dices, ya lo sé, ¿quién platicaba? Que luego veía ahora fue el martes, creo que tú, ¿verdad, hermano? Que ya el predicador 10, 15 minutos antes de subirse ya le dijo, voy a decir esto y esto y ya está. Pues que está más emocionante la alabanza, están más emocionantes las banderas, o los mimos, o los payasos, o ahora se da que hacen un sketch, ¿verdad? Para que le llegue a la gente al corazón. Pues eso no es bíblico, ¿no? Entonces va a estar más emocionante esto si tú a la hora de que buscas tu información para la predicación a ti no te dice nada, tú no aprendes nada, pues ¿qué le vas a poder enseñar a la gente? Entonces la metodología que van a aprender lo que va a hacer es enseñarles primero a ustedes, para que entonces ustedes, impactados por lo que estudiaron, se suban al púlpito y digan, me urge entregar esta información porque se necesita saber para la vida, es esencial para la vida del creyente, y si mi gente no la sabe, va a sufrir, ¿no? Entonces, esto, ¿verdad? Él pues lo llevaba a simplemente una conciencia religiosa, que era, pues tú cómo lo sientes. ¿Qué te dice a ti este pasaje? ¿Qué te mueve a ti el pasaje? Y yo en algún tiempo daba los estudios en la iglesia y permitía que interactuara la gente. Después de que empecé a predicar expositivamente dije, no, lo que necesitan es aprender. Porque le puedes estar hablando a alguien de vamos a hablar de la grandeza de Dios y te dice, oye hermana, tengo una duda así, es que fíjese que un día mi tía fue con mi primo y entonces le dijo al tendero y entonces ¿usted qué cree? O sea, ¿para qué perdemos el tiempo en esas cosas? Lo que tienen que aprender es la Biblia, ¿no? Y presten atención porque ahí les va un mensaje, ¿no? Con emoción, con pasión. Que si tú no fuiste impactado no lo vas a lograr, pero no apeles a eso. Este hombre, seguimos con Frederick Schleiermacher, ¿verdad? No, cambiamos a Ferdinand Christian Bohr. ¿Han oído hablar de Karol Bohr? Unas escuelas por ahí muy famosas, así como la Montessori, Piaget,
Bueno, la esposa de este hombre Bohr fue la que fundó las escuelas Karol Bohr. Él era principal en Tübingen. No sé exactamente cuándo se funda Tübingen. Me ha faltado investigar eso, pero está en Alemania. Es una escuela de teología, la cual lleva el nombre de la Universidad de Tübingen. Bohr aplicó la dialéctica hegeliana. ¿Se acuerdan qué era la dialéctica hegeliana? Tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Para la tesis era Pedro, la antítesis era Pablo, y el cristianismo era la síntesis de judaísmo con cristianismo. ¿Se dan cuenta? Para él, muchos de los libros de la Biblia eran invenciones humanas. Fue de mucha influencia, pero no duró mucho. Ahora ha sido fácil desacreditarlo con descubrimientos arqueológicos. Ya cuando él dijo que había cosas que habían sido invención humana, y recuerden, la arqueología sigue descubriendo cosas, siguen encontrando cosas. Nos mostraba un arqueólogo cómo a veces una piedra, ¿verdad? Puede ser que no tenga nada, y alguien encontró porque iban ahí en la excursión, y pone ahí ¿cómo se llama? La cantinflora, y se le cae agua a la piedra, y a la hora que le cae agua a la piedra se ve donde la cincelaron, porque por ahí penetra el agua, y resulta que han encontrado muchas piedras así, que hablan de la casa de David, que hablan de el templo de Salomón, y entonces ahora parte de la arqueología es andar mojando piedras a ver si girarlas y rotarlas, porque como ha habido tanta destrucción, pues a veces nada más es una piedra, ¿sí? Y ahora encuentran muchísimos datos de esa forma. Por eso ISIS anda destruyendo museos y destruye todo lo que hay ahí, porque no le interesa encontrar esa información, ¿no? Llegamos aquí con otros, ¿verdad? A Albert Ritschl, creo que es más conocidón. Decía que Lucas era invención de Marción. Enfatizó que la fe no se basaba en los hechos históricos, sino en el valor de los juicios por los creyentes, lo que les dije del Jesucristo histórico. ¿Sí? ¿Tú qué valor le das a Jesucristo? ¿Tú cómo entiendes a Jesucristo? Enfatizó que la ética moral era superior a la doctrina y credos, e incluso a los sentimientos personales. Ahora, ¿qué tan lejos estamos de Marción? ¿Se acuerdan? Lo vieron en bibliología, someramente. Marción anda como por el 200, por ahí, ¿no? Entre el 200 y el 300. Y quiere determinar en 1800, o sea, 1500 años después, que lo inventó Marción. ¿Cómo llegan esas conclusiones? Fíjense que no lo hacen nada más, lo inventó Marción, ya, no. Estudian mucho de los que escribe Marción, tienen que ser hombres muy inteligentes, porque se graban mucha información y luego dicen, esto se parece a lo que dijo Marción y lo está diciendo Lucas, y de ahí empiezan a determinar que puede ser que lo que dijo Marción, o más bien lo que dijo Lucas, pues lo inventó Marción. Pero si toda la información se pasaba hablada, era muy fácil que unos influenciaran a otros y se llegaran a escribir cosas, porque acuérdense que ¿qué nos dice Lucas? ¿Cómo llegó a escribir su evangelio? Después de haber investigado, ¿no? Profundamente y detalladamente, ¿no? Otro, Robert Bultmann, hijo de un ministro luterano, profesor en Marcus, aplicó el criticismo de la forma, que es parte de lo que les he estado diciendo, la forma de los escritos. ¿Cómo está haciendo? La crítica textual se mueve a diferentes niveles. Puede ser a nivel de los escritos, a nivel de los autores, a nivel de las copias, a nivel de la conservación, a nivel del origen del libro y del lugar en donde fue escrito. Pero todos estos hombres son teólogos liberales que están pues buscando de alguna manera desacreditar esto. Timoteo nos advierte ahí en 1 Timoteo 4, dice que hay doctrinas de demonios. Cuando dice doctrinas de demonios, dice que están organizadas, están estructuradas, y estos bien pueden estar funcionando como tales en una ignorancia total y plena, ¿no? Pero ellos
han metido a lo que le llamamos la Biblia bajo ataque. Por eso, les insisto, un buen comentarista, y para no irnos a uno muy grande, tenemos aquí a Kistemaker, que es de libros Desafío, toda la serie de comentarios. Él tiene en todas las introducciones a los libros del Nuevo Testamento, tiene que dedicar una sección a la autoría y a derribar los argumentos de muchos de estos hombres que están tratando de decir no es original, alguien lo inventó, mira cómo cambia el escrito, mira cómo no usa las mismas palabras. Entonces tienen que dedicarle a veces capítulos enteros a decir todos estos cuates están mal. Entonces no les extrañe que se van a encontrar por ahí, a la hora que estén estudiando, gente que desacredita la autoría del libro. ¿Sí? No se les haga, ay, mira, no lo sabía, no. Quienes hacen eso son todos estos teólogos liberales, los que cuestionan la autoría del libro. Pero los teólogos creyentes, cristianos, con el Espíritu Santo, encuentran la manera de derribar todos los argumentos de estos hombres, ¿no? Dicen que inventan que hay un documento uno del cual Marcos, Mateo, y ni existe, y nunca han presentado pruebas, pero Existen varios, el J, que es el Jehovanino, o de Jehová, le llaman el Q, no, Jehovani, uno de Jehová, el Q y otro, se me va, son tres. Y es verdad, ¿de dónde surgió el Q? Y no dan el origen. El Jehovanino, ¿no? Que es el de Jehová, bueno, ¿de dónde salió ese? Y nada más por ahí se los encuentran. Tenemos, y creo que aquí no está en esta biblioteca, pero tenemos un libro del Nuevo Testamento que nos dice exactamente dónde está el original, o no el original, el escrito más antiguo de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, todas las cartas del Nuevo Testamento. ¿Quién tiene el escrito más antiguo, en poder de quién está? ¿Y cuáles son las diferencias que hay entre uno y otro? ¿Sí? En el Antiguo Testamento tenemos también toda una gama de diferentes obras que nos hablan de, en el hebreo se llama el Ketib y el Kerré, ¿sí? El Ketib es así dice y el Kerré es así debiera decir, pero se tiene identificado todas las partes donde hay duda, y muchas de esas van a parar en los copistas, y en por qué un escrito más antiguo dice esto y uno más moderno dice, ¿en qué fue hecho este escrito? Si está en piel de borrego, en piel de becerro, en papiro, ¿en qué material está hecho? Y de dónde surgen las dudas y cuáles son las conclusiones a las que se llega. Cuando ya hacemos un estudio del griego y el hebreo, podemos llegar a esos niveles y encontrar con exactitud por qué hay alguna variante en eso. Todavía no llegamos a ese nivel aquí en el seminario, pero estamos apuntando allá, y una de las razones por las que no llegamos a ese nivel es porque todavía no tenemos libros traducidos al español que nos introduzcan al tema, pero esperemos que algún día los tengamos, ¿no? Al final arribar a esto Para que nos agarremos fuerza, ¿sí? Y diga, a ver, ¿cuál es tu objeción? Platícamela. Pues estás mal por esto y por esto, ¿no? Hay un... ¿Han oído a Ravi Zacharias? Ravi Zacharias. Es ese debate con puro académico. Y ahorita se me fue el nombre de otro que me acaban de enseñar, un inglés, que se metió con el que se acaba de morir, el Stephen Hopkins, a derribarle todas sus teorías. Dicen, fíjense cómo han alabado a este hombre y vean cómo todas sus teorías parte de situaciones muy malas y está mal, y él es un matemático inglés creyente. Lennox, buenísimo también ese hombre, ¿no? Pero sí nos ayuda, por eso cuando alguien nos debata, no salgan corriendo, a ver, dime. ¿Por qué? Y anoten y ahora vamos a investigar, ¿sí? Para ver en dónde están sus errores, ¿no? ¿Vieron en consejería bíblica el me quiero suicidar? ¿No vieron ese caso? ¿No vieron ese caso en consejería? Está buenísimo ese, el de me quiero suicidar. Esos teólogos no son pues nada espirituales, pero
¿no? Así es, Llegan a una situación filosófica. así es, Tratamientos, así es, pues no dejan de ser profundos, pero no espirituales. exactamente. Estaban influenciados por Platón, Kant. Ay, sí, puro intelectualismo y filosófico, ¿no? Nada más preguntar para confirmar, porque el hermano González Benedito da también la información, pero todos ellos son catedráticos, ninguno es ministro, ¿verdad? Casi no, no. Se entiende que son ministros. No, y por ejemplo tenemos a Frederick y Kittel, son dos, Frederick y Kittel. El mejor diccionario que tenemos, griego, está en inglés y una parte, solo han traducido una parte al español. Frederick es académico, Kittel sí es ministro. Pero a veces algunos de esos que usamos para el griego y el hebreo son solamente académicos. No, es Friedrich, es el apellido de uno y del otro es Kittel. Y son los dos básicos de ese libro. ¿Qué aprendemos de todo esto? Lo que ya dijeron. Y aparte, la forma de alcanzar a los escépticos no es diluyendo el evangelio, no es razonable. La verdadera religión puede perderse en tan solo una generación. El pastorear a la propia familia es indispensable, ¿no? O sea, estamos expuestos a todo tipo de cosas. Y ojo, muchas congregaciones han leído un libro y han cambiado su forma de pensar. Un libro. Y donde les haya caído uno de estos, ¿sí? No lo entienden a la primera, también. A la mejor, pero donde el pastor sea intelectualón, porque los hay. Sí, hay filosofones, psicólogos incluso, ¿verdad? Y a veces nada más toman una idea y ya generan la doctrina de la iglesia. Jamás se queden con un solo libro acerca de un tema. O sea, aquí quisiéramos elevarlos a mayor lectura. Tenemos dos conflictos, uno que no leen y otro que luego no tenemos toda la literatura. Entonces nos cuesta trabajo elevar. Y luego hay libros que ya no imprimen. Y no los imprimen, ¿saben por qué? Porque no los vendieron. Les costó mucho trabajo venderlos. ¿Por qué? Porque es un libro tan profundo que solo alguien con disciplina de estudio le va a entender. Entonces el cristiano estándar no lo quiere. Prefiere a Cash Luna y a Dante Gabel y a todos esos, ¿no? Y como eso sí se vende, eso lo reimprimen y lo reimprimen en todo momento, ¿no? El liberalismo alemán no representa solo una variante del cristianismo, sino más bien una religión completamente nueva, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son liberales, no son cristianos en realidad, ¿no? Pero esto sucede cuando se estudia la Biblia sin tener al Espíritu Santo adentro, ¿no? Los liberales honraron más la duda como noble e intelectualmente honesta, pero la realidad es que es dudar de Dios y por lo tanto un pecado. Y ojo, no tratamos de generar un dogma, sino si no estudias todo el contexto de toda la Biblia y solo te enfocas en una sección de ella, vas a caer en estos errores. Por eso dice Pablo, no hay en Hechos 20 cuando manda llamar a los ancianos de Éfeso, dice, porque no he rehuido a daros todo el consejo de Dios, todo. Y fíjense bien, una vez que ustedes estudian exégesis, pueden estudiar cualquier pasaje. Ya que saben cuál es la metodología para sacarle, el pasaje que les pongan enfrente. Entonces lo único que le van a tener que decir a la gente es, no lo he estudiado. Dame chance, lo estudio y te digo. Pero ¿qué tienen que hacer? Comentaristas, libros, para poder llegar a ese estudio. La siguiente clase, bueno, las siguientes 4 clases, su último año, van a vivir mucho allá arriba en la biblioteca. A menos de que ustedes tengan toda esa información en su casa, no van a tener necesidad de venir a la biblioteca, pero van a tener que venir a estudiar aquí para que vean el valor de todos esos libros, ¿no?
El liberalismo alemán nos enseña que las ideas tienen consecuencias y que las malas ideas tienen muy malas consecuencias. No me acuerdo qué dice Santiago 3:1, sí. No os hagáis maestros, muchos de vosotros sabiendo que tendréis mayor condenación. El evangelio social de los liberales sigue vivo y es parte principal en muchas iglesias. Esto es a lo que más llegan, el evangelismo social. ¿A qué le llamamos evangelismo social? Ayuda. Comedores, alcohólicos, gente de la calle, y ayudar, ¿no? ¿Que de dónde sale eso? Pues del monasticismo, ¿verdad? Gente que también usa eso. Entonces no están inventando nada nuevo, nada más lo están volviendo a revolcar al gato, ¿no? O sea, reciclarlo nada más, ¿no? Son obras finalmente. La alta crítica está basada en sabiduría humana, que es todo lo que ellos hacen. Ese es el criticismo y la alta crítica. Recuerden, tenemos la crítica textual, hay que diferenciarla de la alta crítica. La crítica textual nos habla de saber qué contenían los originales por medio del estudio de las copias. Esa es la crítica textual. Pero la alta crítica ya nos habla de la autoría y se sale del libro para estudiarlo por afuera. ¿Quién fue el autor? ¿En dónde lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Cómo fue preservado? ¿De qué manera se habla? ¿Cómo se usan las palabras? Con la simple idea de encontrar alguna información. Dice la alta crítica está basada en sabiduría humana, que va completamente en contra de la sabiduría de Dios. El lugar de la alta crítica, el lugar de la alta crítica es alta necedad. Hay mucho peligro en volverse solo un académico. Una de las cosas que nosotros publicitamos el seminario bíblico Palabra de Gracia es que no somos académicos. Todos los maestros somos pastores. Entonces, no solo estamos estudiando de manera académica todo esto, sino que lo aplicamos a la iglesia en la vida diaria de cada persona, de los creyentes y de la iglesia. Vámonos al descanso y regresamos, pero esto ya lo vemos hasta el martes. Y bueno, nada más como dato, no ha habido evangelismo desde la Reforma. No ha habido misiones. ¿Sí? Se tardaron 350 años en organizarse. Ya que más o menos saben cómo está la teología, va a empezar el evangelismo mundial. ¿Sale? Vámonos. Dijimos que tortas. ¿Y quién es el que sigue?